tenemos es elevadísimo. Primeramente vamos a hacer una clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo. La vamos a clasificar en, primeramente, la hipertensión crónica, luego la hipertensión gestacional, una preeclampsia sin criterios de severidad, preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia, hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Lo que vamos ahora a aprender es el concepto de cada una de este tipo de patologías. Vamos a aprender a diagnosticar. ¿Cuándo diagnosticamos una hipertensión crónica? Para diagnosticar una hipertensión crónica tenemos que tomar tres parámetros. Primeramente, es una paciente que tiene una hipertensión antes de estar embarazada. ¿Qué quiere decir? Es una paciente que es hipertensa, que probablemente esté haciendo tratamiento para la presión alta antes de quedar embarazada. El segundo parámetro es cuando nosotros encontramos en las primeras consultas prenatales una paciente con presión arterial mayor o igual a 140 la sistólica y 90 la diastólica. O una paciente que sigue hipertensa después del parto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es una hipertensión crónica. La hipertensión crónica la diagnosticamos antes del embarazo o en las primeras 20 semanas. Porque si necesitamos hipertensión después de las 20 semanas, es otro tipo de patología. La hipertensión gestacional. Igualmente vamos a tomar en cuenta tres parámetros para la hipertensión gestacional. Uno, que la presión arterial la encontramos elevada, mayor o igual a 140 la sistólica y 90 la diastólica, ¿ya? Después de las 20 semanas de gestación. Uno. Dos. Ustedes saben, cuando llevamos a la práctica de obstetricia, les enseñamos la hoja del CLAP, una hojita amarilla, ¿ya? Donde hacíamos el control prenatal, y en una de las cláusulas decía proteinuria de 24 horas. Toda paciente después de las 20 semanas de gestación, obligatoriamente tenemos que hacerle proteinuria de orina en 24 horas. Y si esa proteinuria de orina de 24 horas nos sale negativa o inferior a 300 miligramos, entonces la vamos a encasillar como una hipertensión gestacional. Bien. Ahora viene la preeclampsia. Antiguamente se hablaba de preeclampsia leve, moderada y grave. Hoy en día no existe eso. Hoy en día hablamos con preeclampsia sin criterios de severidad y hablamos de preeclampsia con criterios de severidad. ¿Cuándo nosotros diagnosticamos una preeclampsia sin criterio de severidad? Uno, la paciente tiene que tener una edad gestacional mayor a 20 semanas. Y la presión arterial tiene que estar mayor o igual a 140 la sistólica y a 90 la diastólica. Pero aquí viene ya la diferencia de la preeclampsia con la hipertensión gestacional. Aquí sí existe proteinuria de 24 horas mayor a 300 miligramos. Para que diagnosticamos preeclampsia, sí o sí tenemos que pedir la proteinuria de 24 horas. Y si nos sale mayor a 300 miligramos, entonces la encasillamos como una preeclampsia sin criterios de severidad. La presión arterial tiene que estar entre 140, la sistólica, y 159. Y la diastólica entre 90 y 109 milímetros de mercurio. Hasta ahí hablamos de preeclampsia sin criterios de severidad. Y ahí es la gran diferencia de la preeclampsia con la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional tiene proteinuria negativa. En cambio, la preeclampsia sí tiene proteinuria mayor a 300 miligramos. ¿Está claro? Ahora, preeclampsia con criterios de severidad. Igualmente, es una paciente que tiene una gestación igual o mayor a 20 semanas de gestación,
Aquí la hipertensión tiene que estar igual o mayor a 160 milímetros de mercurio la sistólica y 110 milímetros de mercurio la diastólica. O un aumento de 30 milímetros de mercurio en la sistólica o 15 milímetros de aumento en la diastólica, para que digamos que es una preeclampsia con criterios de severidad. Proteinuria mayor de 3 a 5 gramos. En toda la paciente le hacemos proteinuria. Pero aquí hay algo diferente. Si nos llega una paciente al centro hospitalario con una presión arterial de 170, 120, nos llega con cefalea, nos llega con náusea, nos llega con visión borrosa, nos llega con epigastralgia, ¿ya? Con acufeno. Es una paciente que en cualquier momento nos va a convulsionar. Entonces, ¿le pediremos la proteinuria de 24 horas? No, porque ya hay criterios de severidad. La cefalea, las náuseas, los vómitos, la visión borrosa, la epigastralgia, ya son criterios de severidad. Entonces, inmediatamente vamos a hacer el diagnóstico de una paciente con criterios de severidad. Y ahí la diferencia de una preeclampsia con criterio y sin criterio. He aquí los criterios para hablar de una preeclampsia con criterios de severidad. Ustedes ven la presión arterial sistólica mayor o igual, ahí está mal, menor dice, mayor o igual a 160 milímetros de mercurio la sistólica, y mayor, la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Síntomas: cefalea, alteraciones visuales, auditivas, epigastralgia, náuseas, vómitos. Con estos criterios ya nosotros decimos que es una preeclampsia con criterios de severidad. Complicaciones: puede haber el síndrome de Gell, edema cerebral, desprendimiento de retina, edema pulmonar, insuficiencia renal aguda, hematoma, ruptura hepática. En estos casos obstétricos que sí se ve ruptura hepática, y nosotros lo hemos visto muchas veces. Y cuando se rompe el hígado es grave, ¿ya? Porque sangra demasiado y tenemos que cortar inmediatamente, si no ese paciente se lo muere. Los exámenes alterados: alteraciones del perfil de coagulación, elevación de las enzimas hepáticas, trombocitopenia, creatinina elevada. Aquí hay algo característico: la oliguria. Es una paciente que está orinando muy poco. Se habla entre 300 a 500 ml en 24 horas que orina la paciente. La proteinuria elevada, mayor o igual a 5 gramos. Como yo le dije, normalmente nosotros obviamos ese paso en este tipo de pacientes, porque si esperamos 24 horas, se nos muere el feto y se nos muere la mamá. Y también existen complicaciones fetales de una preeclampsia con criterios de severidad, es decir, un retardo de crecimiento fetal. O sea, una paciente que ha cursado su vida con una hipertensión arterial, generalmente hay un retardo o restricción del crecimiento intrauterino. Pensamos que es un embarazo de 30 semanas, sin embargo, un embarazo de 34 a 35 semanas, porque el feto es pequeño y como últimamente todo se basa en la ecografía, o sea, probablemente hacemos muchas veces un mal diagnóstico de la edad gestacional. Y puede haber óbito fetal intrauterino, en estos casos de preeclampsia con criterios de severidad. Luego tenemos la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Ya dijimos que la hipertensión crónica es una paciente que tiene presión alta antes del embarazo o que descubrimos en las primeras 20 semanas de gestación. Pero si a esta paciente, por ejemplo, a las 25 semanas le hacemos una proteinuria de 24 horas y nos sale la proteinuria mayor a 300 miligramos, entonces el diagnóstico cambia. Sería una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. El diagnóstico de preeclampsia sobreagregada es más preciso en pacientes cuya hipertensión no es controlable. Aparecen síntomas o complicaciones de alteraciones del laboratorio. Ahora viene lo más grave.
la eclampsia. ¿Cuántas veces a un centro hospitalario no traen de la casa a una mujer convulsionando? ¿Ya? Muchas veces nos llega la paciente con el vecino, llega convulsionando, y toda paciente embarazada y que convulsiona hasta no demostrar lo contrario es una eclampsia. Porque existen otras patologías que provocan convulsión, ¿no es cierto? Como el pequeño mal, el gran mal, que sí nos dan convulsión. Pero en mujeres embarazadas, si convulsiona hasta no demostrar lo contrario, vamos a hablar de una eclampsia. La eclampsia es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo. Una hipertensión crónica más preeclampsia sobrelevada, ¿puede dar una eclampsia? Sí. ¿Una preeclampsia con criterio de seguridad puede dar una eclampsia? Sí. ¿Una hipertensión gestacional nos puede dar una eclampsia? Sí, nos puede dar una eclampsia. O sea, a estas pacientes, sobre todo la preeclampsia con criterio de severidad, a la preeclampsia con hipertensión crónica más preeclampsia sobrelevada, tenemos que tener mucho cuidado para hacer el diagnóstico y la conducta que vamos a tomar en este tipo de pacientes. Luego tenemos el síndrome de Hell. El síndrome de Hell, jóvenes, como ustedes ya saben, es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo. El síndrome de Hell, ¿ya? Nosotros tenemos que buscar este diagnóstico, porque el síndrome de Hell, el diagnóstico es netamente laboratorial, ¿ya? Puede haber una paciente que tenga una preeclampsia con criterio de severidad, pero nosotros lo dimos en el laboratorio y el laboratorio nos viene totalmente alterado, entonces ya cambiamos el diagnóstico. Preeclampsia con criterio de severidad más síndrome de Hell. ¿Y qué es el síndrome de Hell? ¿Ya? Como ¿qué significa Hell? La H significa embólisis de los glóbulos rojos. Hay una destrucción de los glóbulos rojos en este tipo de complicaciones. La L significa elevación de las enzimas hepáticas. Ya hay afección renal. Las transaminasas glutámicas, oxaléticas, la transaminasa pirúvica están aumentadas. Ustedes saben que los valores oscilan entre 30 y 40 de cada una de ellas. En estos casos podemos encontrar arriba de 70 o inclusive encontramos arriba de 100, 120 hasta 200 la elevación de las enzimas hepáticas. Y por último, lo principal, la disminución de las plaquetas, la plaquetopenia. Ustedes saben que las plaquetas normalmente están entre 150.000 y 350.000. En estos casos encontramos pacientes por debajo de 50.000. Dependiendo de la cantidad de plaquetas, nos da la gravedad del caso, la gravedad del síndrome de Hell. Tenemos una clasificación del tipo de Hell. Tenemos el tipo 1 cuando las plaquetas están por debajo de 50.000, que es mucho más grave que los otros. Tenemos el Hell tipo 2 cuando las plaquetas se encuentran entre 50.000 o por debajo de 100.000. Y el Hell tipo 3 son aquellas que se encuentran las plaquetas por debajo de 150.000. ¿A qué viene esto? Siempre en toda paciente con trastornos hipertensivos del embarazo tenemos que solicitar laboratorio, porque esta patología tenemos que buscarla. Porque sucede que si una paciente que tiene síndrome de Hell y convulsiona, ¿ya? Las complicaciones son mucho más severas. Puede tener una hemorragia cerebral, un desprendimiento prematuro de placenta, y se dice que por donde circula el síndrome de Hell ronda la muerte. Quiere decir que esas pacientes son las que se nos van a complicar. ¿Y cómo se descubrió esto? ¿Ya? En el año 1997, si mal no recuerdo, ¿ya? Un médico ginecólogo hizo un estudio y decía, ¿por qué el paciente que convulsiona 1, 2, 3 veces
no les pasa nada. Salen. Y otra paciente que convulsionan una sola vez, hacen su ACV y se mueren. Entonces comenzaron a hacer exámenes laboratoriales y descubrieron el famoso síndrome de Hell. Aquellas que tenían síndrome de Hell es la que peor pronóstico tenía. Tratamiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este tipo de pacientes? Aquí lo importante en los trastornos hipertensivos es hacer un buen diagnóstico. Lo más precozmente posible diagnosticar que estamos ante, sobre todo, ante una preeclampsia con criterios de severidad. Diagnóstico oportuno y rápido. Tratamiento con antihipertensivos porque tenemos que bajar esa presión, ¿no es cierto? Porque ¿qué puede pasar si una paciente tiene una sistólica mayor o igual a 160? Nos puede dar un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Y los resultados son malos en este tipo de pacientes. Entonces, y el tercer parámetro para el tratamiento es la prevención de la eclampsia. O sea, tenemos que evitar que esa paciente nos convulsiona, porque cuando convulsiona el pronóstico se pone más grave. El caso se empeora, como decimos vulgarmente nosotros aquí. Bueno, si a nosotros nos llega una paciente a la emergencia, nos viene con cefalea, visión borrosa, una edad gestacional de 35 semanas, le tomamos la presión arterial y nos viene con una presión arterial de 170 la sistólica y 110 o 120 la diastólica. Ya con esa presión y esa sintomatología, nosotros hacemos un diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad. Ya hemos hecho el diagnóstico. Ahora vámonos al tratamiento oportuno. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de pacientes? Primeramente, vamos a tratar, desde luego que tenemos que, a esa paciente la vamos a internar, la vamos a poner en una sala crítica, le vamos a poner oxígeno, no sé, 3 a 5 litros por minuto, por lo menos, ¿ya? Le vamos a colocar una sonda vesical para ver las características de la orina y para ver cómo está esa diuresis. Muchas veces colocamos la sonda y nos sale una orina hematúrica. ¿Qué nos quiere decir eso? Una orina hematúrica que ya probablemente esa paciente esté perfilándose con un síndrome de Hell porque hay hemólisis de los glóbulos rojos y la orina se nos vuelve más hematúrica. Entonces, vamos a bajar esa presión. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Acá tenemos varios medicamentos nosotros, pero en las poblaciones alejadas tienen que utilizar el que tengan. Y generalmente en las provincias tienen el alfa-metil-dopa. Aquí nosotros no utilizamos el alfa-metil, pero si lo tienen, utilícenlo. Aquí nosotros utilizamos la hidrolazina, que es un excelente medicamento, pero lamentablemente aquí en Bolivia, en Santa Cruz, no lo tenemos. Y si lo encontramos de contrabando. Tenemos el abetarol, que sí lo utilizamos nosotros en nuestro hospital y que es excelente ese medicamento. Y tenemos el linfedipino. ¿Y cómo vamos a utilizar estos medicamentos? Primeramente, la hidrolazina. La hidrolazina la vamos a utilizar, vamos a colocar 5 miligramos por vía endovenosa. 20 minutos después, tomamos la presión arterial. Si no bajó, nuevamente le colocamos otra dosis de 5 miligramos por vía endovenosa. Podemos colocar hasta 3 a 5 dosis. ¿Y cuál es el fin de nosotros? Bajar esa presión arterial hasta mínimamente 140 la sistólica y 90 la diastólica. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no podemos bajarla más esa presión? Porque podemos provocar una alteración feto-placentaria, ¿no es cierto? Inclusive ese feto puede ovitar en ese momento porque le bajamos la presión muy bruscamente. Entonces, los niveles de presión arterial que tenemos que bajar
es máximo hasta 140 y 90 la diastólica. Ese es un pilar. Otro medicamento que utilizamos es el abetalol. Sobre todo el abetalol lo utilizamos en aquellas emergencias hipertensivas. Porque tenemos que saber identificar una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. Urgencia hipertensiva, diagnosticamos cuando la presión arterial sistólica está igual o mayor a 160 la sistólica, igual o mayor a 110 la diastólica, pero no hay lesión de órgano blanco. Eso es una urgencia hipertensiva. Pero una emergencia hipertensiva es cuando tiene estos valores altos de presión arterial y sí hay lesión de órgano blanco. En estos casos sí tenemos que utilizar este tipo de medicamento que es el abetalol. ¿Cómo lo utilizamos? Iniciamos primeramente con una dosis de 20 miligramos por vía endovenosa. 20 minutos después revisamos la presión arterial. Si no bajó, duplicamos la dosis a 40 miligramos por vía endovenosa. 20 minutos después, no bajó la presión arterial, ya duplicamos a 80 miligramos por vía endovenosa. Podemos colocar hasta 5 dosis. Pero la meta es bajar esa presión arterial hasta 140-90. Otro medicamento que es el más común, ¿ya? Que generalmente lo utilizamos en aquellas preeclampsias con criterios de severidad, pero que no sea una emergencia, que sea una urgencia hipertensiva, podemos utilizar el difenidipino por vía oral. El difenidipino viene de 10 miligramos y de 20 miligramos. En la literatura habla de 10 miligramos por vía oral cada 15 a 20 minutos por vía oral, pero nosotros en la institución utilizamos 20 miligramos por vía oral. Igualmente, damos la primera dosis, 20 minutos después controlamos la presión arterial, no bajó, le damos otra dosis, hasta que esa presión llegue a los niveles que nosotros queremos de 140 la sistólica y 90 la diastólica. ¿Cuál es el mejor medicamento? El que mejor sepamos utilizar y por último el que tengamos. Pero algo hay que darle a esa paciente para bajar esa presión arterial. Entonces, ya hemos hecho el diagnóstico, ya hemos bajado la presión arterial. El tercer pilar es evitar las convulsiones. Evitar que esa paciente nos convulsione. Porque si nos convulsiona, ya el caso se nos complica mucho más en ese tipo de sueño. Peor aún si esa paciente es portadora de un síndrome de Behr. ¿Y en qué consiste la prevención de la eclampsia? En la aplicación de un medicamento que es el sulfato de magnesio. Hay varios métodos, método Sussman, método Pritchard, ¿ya? Pero el que nosotros utilizamos acá en nuestro medio y casi mundialmente es el método Sussman porque todo es endovenoso. En cambio el método Pritchard es por vía intramuscular y es mucho más doloroso para la paciente. ¿Y en qué consiste el método Sussman? Primeramente tenemos una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. En la dosis de ataque nosotros vamos a colocar 4 gramos, 4 ampollitas de 1 gramo, ¿ya? Lo diluimos en 100 ml o 150 ml de solución y aplicamos lentamente durante 20 a 25 minutos. Esa es la dosis de ataque. Una vez que hemos terminado de colocar la dosis de ataque, colocamos la dosis de mantenimiento. Agarramos un suero de miel, ¿ya? Desechamos un poco de la solución y en ese suero colocamos 10 gramos de sulfato de magnesio, o sea, 10 ampollas. Y colocamos y largamos a 30 gotas por minuto. ¿Qué quiere decir? Que más o menos vamos a dar 1 gramo de sulfato de magnesio por hora en ese tipo de paciente. Eso sería la dosis de mantenimiento. Pero hay que tener en cuenta, cuando utilizamos el sulfato de magnesio, no puede ser un medicamento tóxico para la paciente. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que la paciente no está pasando bien con este medicamento? Primeramente, ¿ya? Puede haber una disminución de la frecuencia respiratoria. Puede tener dificultad respiratoria. La paciente respiraba 16, 18 veces por minuto,
puede bajar esa respiración a 12 respiraciones por minuto. Entonces quiere decir que está afectándole el sulfato venoso. Y otro, los reflejos. Hay una disminución total de los reflejos patelares en la paciente. Entonces, cuando nosotros percibimos que esa paciente está con esa intoxicación por el sulfato venoso, tenemos que colocar un antídoto que es el gluconato de calcio. Cuando nosotros aplicamos el método SUSPAN, tenemos que tener en la repisa o al lado de nosotros la ampollita del gluconato de calcio para prever y tratar cualquier tipo de complicación de toxicidad que nos puede dar este medicamento. Una vez que hemos estabilizado a la paciente ya la presión se bajó a 140/90, le hemos dado su medicamento para evitar que esa paciente nos convulsione. ¿Qué creen que hacemos con esa paciente? ¿La despachamos a su casa? ¿La internamos? ¿La mandamos a alto riesgo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos dicho cuál es la causa de este tipo de enfermedad? Es una lesión lentamente placentaria, ¿no es cierto? Y la cura total final de esto es la terminación del embarazo. Tenemos que terminar ese embarazo para curar, no definitivamente, porque ya hay lesiones que están dadas y bueno, van a demorar un buen tiempo en recuperarlas. Entonces la cura definitiva de la preeclampsia es la terminación del embarazo. Pero antes de terminar el embarazo, tenemos que estabilizar a esa paciente. Pero hay casos ya que nosotros no nos da tiempo para estabilizar a esa paciente, porque nos lleva ya con complicaciones. Un sufrimiento fetal que nos obliga a retirar inmediatamente ese feto. Entonces nos entramos a operar a esa paciente de emergencia. 2. Cuando existe un desprendimiento prematuro de placenta. Si no sacamos a ese feto inmediatamente, se nos muere. Y puede traer complicaciones maternas también, como el útero de Cuvalier, una atonía uterina, y probablemente esa paciente termine con feto muerto y con una histerectomía más de paso. Entonces, lo importante es la estabilización de este tipo de pacientes. El tratamiento de la eclampsia es lo mismo que la preeclampsia, con criterio de seguridad. Si la paciente nos llega a la emergencia convulsionando, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros meterla a la sala crítica, colocarle primeramente un tubito de mayo, una cánula de mayo, ¿para qué? Para que el paciente no se muerda, porque cuando convulsione hay la tendencia a que se muerda en la lengua del paciente, ¿no? Y inmediatamente vamos a comenzar con la aplicación del anticonvulsivo, que es el sulfato de magnesio. Igualmente vamos a hacer una dosis hidratante y una dosis de mantenimiento. Y paralelamente vamos a ir bajando esa presión con uno de los medicamentos que tengamos en nuestro medio. Y desde luego vamos a sondar a esa paciente y colocar una sonda ya vesical para ver la cantidad de orina que tiene y las condiciones en que se encuentra esa orina. Algo importante, el lugar donde tenemos este tipo de paciente que ha convulsionado tiene que ser un lugar que no haya bulla, porque la bulla incita a que esa paciente nos vuelva a convulsionar y hay que estar atento con ese tipo de pacientes. Inmediatamente hacemos esto, pedimos laboratorio, ¿ya? Y evaluamos las condiciones fetales, cómo se encuentra ese feto. Si el feto está bien, entonces nosotros vamos a estabilizar a esa paciente, vamos a dar su antipersivo, su anticonvulsionante y después de eso recién terminamos el embarazo. Se dice que una paciente con preeclampsia con criterios de severidad, el parto se debe terminar en las primeras 12 horas de hecho el diagnóstico. Y una paciente eclántica, en las primeras 6 horas ya tenemos que terminar el embarazo. Siempre y cuando no haya una emergencia que nos apure a terminar ese embarazo. Como les digo anteriormente, lo importante es tenemos que ver que esa paciente entre al quirófano o tenga su parto en mejores condiciones.
¿Por qué pasa si nosotros metemos a una paciente a quirófano con un pico hipertensivo de 170, 120? En el quirófano nos puede dar un ACV y se nos muere la paciente. ¿Por qué? Porque no estabilizamos, no bajamos esa presión. No se puede entrar a operar a una paciente con ese tipo de presión arterial. Aparte que puede haber un daño cerebral, hay bastante sangrado en la paciente y pueden haber muchas más complicaciones. Entonces, el tratamiento de la preeclampsia con criterio de seguridad y el tratamiento de la eclampsia es lo mismo. La estabilización y la terminación del embarazo. Como les dije anteriormente, la cura definitiva de la preeclampsia y eclampsia es la terminación del embarazo. Pero luego, previamente, tenemos que estabilizar a ese paciente. Bueno, estos son más o menos protocolos de procedimiento de atención a la paciente con preeclampsia con criterio de severidad. Ahí ustedes ven presión arterial igual o mayor a 160, proteinuria de 2 cruces o más en tiro reactiva, vacío aséptico, signo de vasoespasmo, cefalea y visión borrosa, dolor en barra, hospitalización con reposo absoluto en decúbito lateral, canalizar con plano 18 calibre mayor, inicio de hidratación, infusión de solución fisiológica, coloco sonda Foley. Veo la importancia de la colocación de la sonda Foley, vigilo presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria. Valoro dinámica uterina y condiciones cervicales, ausculto bases pulmonares, si encuentro extentores de bases pulmonares, edema de pulmón, porque una de las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo también es edema agudo de pulmón, sobre todo cuando sobrehidratamos a una paciente. En este caso nosotros tenemos que poner solamente los líquidos suficientes para la medicación, no sobrehidratar porque tranquilamente nos hace un edema agudo de pulmón y la complicación es más seria en este tipo de situaciones. Si el embarazo estaba entre 26 y 34 semanas de gestación, se administra betamethasona de dosis. Aquí existe el tratamiento conservador. ¿Ya? Ustedes saben que tenemos fetos inmaduros, tenemos fetos que tienen una prematurez extrema, moderada y tardía, dependiendo de la edad gestacional. Si nosotros nos llega una paciente con preeclampsia con criterios de severidad y tiene 32, 33 semanas y realmente el cuadro es serio, es grave, igualmente tenemos que terminar el embarazo porque corre riesgo de vida a la paciente. Pero si nos llega una paciente con una presión arterial de 145, 95, no hay criterio, no hay cefalea, no hay epiatria, no hay visión borrosa y los laboratorios están normal, nosotros podemos ser conservadores. En ese caso, nosotros podemos primeramente hacer maduración fetal, ¿no es cierto? Con betamethasona, 12 miligramos en 2 dosis, o dexametasona, que podemos colocar 6 miligramos cada 12 horas durante 2 días. Y tenemos el tiempo de terminar el embarazo después. Cuando se utiliza corticoides para la maduración pulmonar, tenemos que tener en cuenta que ese embarazo tenemos que interrumpirlo en la primera semana de la aplicación. Si no, no sirve. ¿Ya? Solamente en estos casos utilizamos nosotros la maduración fetal o la maduración pulmonar. Estabilizó y refirió a establecimiento de salud con mayor nivel. En embarazo de pretérmino menos de 34 semanas de nacimiento se produjo después de recibir la dosis. Administrar sulfato de magnesio, tal como lo hablamos. Iniciar dosis de mantenimiento de sulfato de magnesio. Gluconato de calcio, administrar 1 gramo lentamente en caso de toxicidad por sulfato de magnesio, que también lo hablamos. Los antihipertensivos, el abetalol, el nifedipino, perfil hematológico, hemograma completo, grupo sanguíneo, todo el perfil hematológico tenemos. El perfil hepático, perfil renal, proteinuria antirreactiva ácido acético, proteinuria en orina 24 horas y manejo expectante. Ya les hablé para hacer el diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad a las 22, 23 semanas, le vamos a pedir una proteinuria de 24 horas. ¿En qué consiste? En que la paciente va a acumular orina durante todo el día y esa orina la va a llevar al laboratorio para
que nos dé la cantidad de proteinuria que existe en eso. Este es el protocolo en la eclampsia, que es similar al que hicimos con la preeclampsia con criterios de severidad. Es lo mismo. Estas son algunas características de la hipertensión gestacional, preeclampsia severa, que ya la hemos visto nosotros en el transcurso de la explicación telegrada. Bueno, esto es todo lo que puedo decirles, jóvenes, y no se olviden que ustedes, internados, sí o sí van a ver este tipo de pacientes. En la emergencia, todos los días, en el nivel que estén ustedes, van a encontrarse con un tipo de paciente y tienen que tener la capacidad ustedes de hacer un diagnóstico oportuno. Si están en un primer nivel, tienen que hacer el diagnóstico oportuno, estabilizar a esa paciente y mandarla a un hospital de segundo o de tercer nivel que tenga capacidad resolutiva. Bueno, si hay alguna pregunta, estoy presto para responder. ¿Sí, doctor? Bueno, no hemos visto nosotros pacientes en todo lo que es alérgica al sulfato de magnesio. Pero hay una droga que no la utilizamos nosotros mucho, ¿ya? Que antiguamente se utilizaba mucho en el tratamiento de la epilepsia para las convulsiones. ¿Ya? Pero en toda mi vida no he visto yo una alergia al sulfato de magnesio. Sí he visto toxicidad. Y ahí, como les dije anteriormente, nosotros aplicamos el gluconato de calcio, que nos presenta dificultad respiratoria, ¿ya? Y alteración en los reflejos tendinosos de la paciente, que nosotros tratamos con el gluconato de calcio puro. Pero alergia sí, no hay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Está término, ¿ya? Se tiene que terminar del embarazo, dependiendo de los antecedentes obstétricos, ¿ya? Si esa paciente ha tenido un parto cesárea anteriormente, bueno, lo terminamos con un parto cesárea. Pero, si no ha tenido ni un parto, es un feto de tamaño normal, tiene las condiciones, nosotros podemos inducir a un parto normal. Inducir y luego conducir. La inducción lo hacemos con el misoprostol, ustedes conocen el misoprostol, utilizamos 25 microgramos por vía cervical y eso ayuda a iniciar las contracciones uterinas. Una vez que se inicia el trabajo de parto, conducimos el trabajo de parto con él. ¿Con qué se conduce el trabajo de parto? Oxitocina. Con la oxitocina. O sea, en sí, la preeclampsia y eclampsia no es indicación de cesárea. Porque nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos un parto, una eclampsia que había convulsionado 3 veces, llegó a la emergencia con 6 centímetros y tuvo un parto normal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? A ver, antiguamente se llevaba a la paciente convulsionada y le poníamos un diazepam. Si usted no tiene el sulfato magnesio, utilícelo. El problema es que provoca alteraciones en el feto, ¿ya? Por eso nosotros dejamos utilizar el diazepam. Antiguamente se utilizaba, había otro medicamento que se llamaba Rohypnol. El diazepam se utilizaba bastante, pero últimamente la droga indicada para eso es el sulfato de magnesio a nivel mundial. ¿Otra pregunta? Bueno, jóvenes, espero que les haya servido mucho este tema. Muchas gracias por haber visto.